Buenas noches, hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios de la Calera, y a todos aquellos que estén participando de esta reflexión que vamos a hacer en reemplazo del estudio bíblico que tenemos todos los jueves, ya que por la contingencia nacional estamos sin tener nuestros cultos presenciales. Así que yo quiero invitarles para que ustedes puedan escuchar esta reflexión que he preparado para este día, en que nosotros estamos teniendo, debido a lo que está ocurriendo en muchos hogares, en muchas familias, algo que no es muy agradable, y eso se llama miedo, se llama temor. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes en esta reflexión. La idea es poder reflexionar y animarles y decirles de que esta contingencia que estamos viviendo debemos verla también como una oportunidad para aprender a aferrarnos del Señor, a confiar en el Señor y también a mantenernos fieles al Señor a pesar de las circunstancias. Quiero leer en Isaías capítulo 41, versículo 10, un versículo que parte diciendo justamente: no temas. El versículo dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre eterno, te doy gracias por permitirme en esta noche entregar esta palabra, esta reflexión a mis hermanos, a mis hermanas, y por medio de ella, Señor, tú puedas alentar y aliviar la vida de cada uno, Señor, llevando esa fe, esa confianza y esperanza que a través de tu palabra tú infundes, Señor, a cada uno de tus hijos. Rogamos y ruego tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero que quiero decirles a cada uno de ustedes es que en medio de la situación de pandemia que estamos viviendo, como ya lo señalé antes, uno de los sentimientos que más está afectando a la población en estos días es el temor. Pero en este caso no es ese temor de reverencia, de respeto, como cuando nos referimos al temor a Dios, sino que en este caso estamos hablando de este temor que implica tener miedo, tener susto. Muchos son los que están asustados, seguramente, producto de lo que está ocurriendo con el virus que se está expandiendo no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y este sentir también afecta a muchos cristianos, a muchos hijos del Señor, que ven que está en peligro su integridad física y también la vida, no solamente de ellos, sino también de sus seres queridos. La pregunta que puede surgir en el contexto nuestro como cristianos, como evangélicos: ¿es normal que los cristianos sientan miedo? ¿Es normal que a los cristianos les dé miedo? Bueno, lo que yo tengo que decirles es que el miedo es algo normal en las personas. De hecho, todos tenemos miedo a algo, a la soledad. Hay quienes le tienen miedo a las arañas. Yo conozco a alguien por ahí que le tiene mucho miedo, terror a los ratones, a esos pequeños roedores, y le tienen pavor, le tienen terror. Hay quienes también le tienen miedo a la oscuridad. También tenemos, bueno, y quién no, en mayor o menor medida también le tienen miedo a la muerte. Bueno, estas son las famosas fobias. Y el sentir estos miedos no significa que tienes falta de fe. De hecho, hay gente que tiene mucha fe
y confianza en Dios, pero le tiene miedo a la araña, o le tiene miedo a algún insecto o algún pequeño roedor, como el que ya mencioné. Ahora, un cristiano entonces puede tener miedo, claro que sí, que puede tener miedo. Por lo tanto, hermano, hermana, si usted, no siendo un niño, que generalmente los niños son más miedosos, ya un joven, un adolescente, una persona adulta, siendo usted un adulto, puede perfectamente tener miedo, sentir miedo por usted mismo, por los suyos, por sus seres queridos, por sus hijos, a raíz de todo lo que está ocurriendo. Además que las noticias, las informaciones que recibimos a diario, es como que nos muestran lo peor de lo que puede llegar a ocurrir, y eso aumenta el miedo en las personas. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces los cristianos? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación, estos días que estamos viviendo, para sobreponernos al miedo, para sobreponernos al temor? Un cristiano sí puede poner el miedo bajo control. Y ahí está el punto, ahí está la diferencia. Nosotros, como cristianos, como hijos del Señor, usted puede poner el miedo bajo control. ¿Cómo? Bueno, a la luz del versículo que leímos aquí en Isaías 41:10, dice que no tenemos que temer, que el Señor está con nosotros, que no desmayemos, que el Señor nos da esfuerzo, que Él nos ayudará, nos sustentará, en fin. Justamente este versículo nos da luz de cuál será nuestro soporte, nuestra base para poder vencer el miedo. Primero, tengo que decir a la luz de este texto que usted tiene que confiar en Dios. Confía en Dios. ¿Por qué yo tengo que confiar en Dios? ¿Por qué tenemos que confiar en Dios? Porque quien me dice no temas es Dios mismo. Dios mismo, el Creador, el Todopoderoso. Él es quien me dice no temas. Mi confianza se afianza ahí, en uno que es superior, el cual tiene el control de toda situación, por difícil que esta situación parezca. Dios asegura en el versículo que acabamos de leer, palabra de Dios, Dios asegura que estará contigo. Él estará contigo y lo estará en todo momento. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel. Estará contigo como lo ha estado seguramente en muchas ocasiones, en las alegrías y en las tristezas, en el dolor y en la enfermedad, en los problemas y en las pruebas. Jesús dijo a sus discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puedo entonces vencer el miedo? La respuesta es sencilla en lo teórico, es fácil decirlo, aunque no fácil de practicar. Debes poner tu confianza en Dios. Tienes que poner tu confianza en Dios. Confía en Dios, confía en el Señor, confía en aquel que tiene el control sobre todo, sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, sobre la vida de tus hijos, de tus hijas. Él tiene el control. Confía en Él, confía en Dios. Ahí estaba la base de vencer el miedo para Isaías. El Señor le dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Qué más? Además de confiar en Dios, ¿qué puedo hacer para tener el miedo bajo control? Tienes que fortalecerte en Dios. Tienes que fortalecerte en Dios. El miedo provoca una sensación de debilidad, de vulnerabilidad.
muchos son los que en este momento se están sintiendo tremendamente vulnerables. No son pocos los que en estos días piensan que el virus prácticamente les rodea y debido a eso sienten ansiedad, les cuesta conciliar el sueño. Pero Dios, ¿qué le dice a Isaías? No desmayes, yo te esfuerzo. No desmayes, yo te esfuerzo. O sea, en el fondo le está diciendo que el miedo, que el temor no te debilite. No te sientas vulnerable. Esto no implica de que yo tengo que salir a la calle como un superhéroe y sentirme el más fuerte y que nada me va a pasar, porque eso sería tentar al Señor. Eso sería hacer algo que no corresponde. Nosotros hemos estado hablando todos estos días en la iglesia de respetar las decisiones que toman las autoridades, y si nos dicen que tenemos que ponernos a resguardo, tenemos que hacerlo. Pero la fortaleza del cristiano emana de su confianza en Dios, se afirma en Él, siente que su fuerza viene del Señor. Isaías mismo en el capítulo 40, él dice que da esfuerzo al cansado, que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fortalécete en el Señor, confía en Dios, pero también fortalécete en Dios cuando sientas que la debilidad viene a tu vida. Cuando empieces a sentirte vulnerable, piensa de que tú has puesto tu confianza en el Dios Todopoderoso. En tercer lugar, el cristiano pone el miedo bajo control porque sabe que la ayuda vendrá del Señor en el momento que se requiera. Dios es justo, lo dice el versículo. Dios es justo y no dejará abandonado a aquel que confía en Él. Siempre te sustentaré, le dice el Señor a Isaías. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es la justicia de Dios la base de nuestro sustento. Dios tiene promesas de provisión y cuidado para sus hijos. Para aquellos que tienen miedo, que tienen temor, que a lo mejor les va a empezar a faltar lo necesario para poder vivir en el día a día, para alimentarse. Aquellos que piensan que les va a faltar provisión. Dios es justo. Y como Dios justo, Él no desamparará a sus hijos. Él les proveerá, Él les sustentará, Él les dará todo lo necesario para que puedan estar bien. Los cristianos permanentemente decimos, Dios provee, Dios proveerá. Pues hoy más que nunca tenemos que practicar eso que decimos. Mantente fiel al Señor. No dudes de su poder y de su bondad. Nada te ocurrirá si Dios no lo permite. Y cuando hay cosas no agradables que suceden a los hijos del Señor, debemos entender que es parte del trato del Señor con ellos. El apóstol Pablo le dice a los romanos, y sabemos que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A aquellos que conforme al propósito del Señor han sido llamados. Y usted, como yo, hemos sido llamados por el Señor. En conclusión, quiero animarte a que permanezcas fiel al Señor en este tiempo de prueba
para la iglesia. El no poder congregarnos físicamente es una prueba tremenda para la iglesia, para la fidelidad de los cristianos de todas las iglesias. Desde que tengo conocimiento y tantas situaciones que se han vivido en Chile en las últimas décadas, nunca había vivido la experiencia de que los cultos se tengan que suspender de manera indefinida. Nunca, y seguramente esto no había ocurrido nunca. Pero hoy estamos viviendo esta realidad. Y es una prueba para la iglesia, una prueba para los cristianos. Es una prueba importante. Dios está probando la fidelidad, tu fidelidad, mi fidelidad. Dios está probando nuestra fidelidad y Él nos está de una u otra manera enseñándonos a valorar la libertad de reunión de la que disfrutamos por tantos años. Esa libertad que permitía que cualquier día tú podías decidir si venir o no venir al culto, si congregarte o no congregarte. Quizás muchas veces pudiendo venir, no lo hiciste, priorizaste otras cosas. Hoy quizás quieras venir, pero no puedes, porque no nos podemos reunir, porque no hay culto. Hay muchas enseñanzas y a través de estas reflexiones iré compartiendo muchas enseñanzas que nosotros tenemos que sacar, lecciones que tenemos que sacar respecto a esta situación de crisis que estamos viviendo. La crisis es una oportunidad y no dejaremos pasar la oportunidad de aprender. Lo importante es que aprendamos la lección y cuando vuelvan los cultos presenciales, no dejes de congregarte. Entonces, que quede claro, un cristiano sí puede tener el miedo bajo control. ¿Cómo? Confiando en Dios, fortaleciéndose en Dios, teniendo claro que la ayuda vendrá del Señor cada vez que lo necesites. Oremos al Señor. Quiero orar por cada familia de la iglesia y por cada familia y por cada persona que tenga la oportunidad de escuchar, de ver esta reflexión. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme compartir esta palabra con la iglesia. Oro, Señor, para que esta palabra lleve paz, tranquilidad, Señor, y pueda ayudar a mis hermanos a vencer toda ansiedad, todo miedo y todo temor. Quiero orar por los hermanos que están en situación delicada de salud. Quiero orar, Señor, por todas esas personas que piden la oración a la iglesia porque están pasando por tiempos difíciles, de problemas, de enfermedades, de dificultades. Quiero orar y rogarte, Señor, que tu mano poderosa, Señor, se extienda sobre ellos, sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarles para que lo tengan muy presente. El domingo vamos a tener nuestro culto dominical, nuestro culto de adoración. Lo vamos a tener seguramente con un tiempo más reducido, pero lo vamos a tener a través de este mismo medio para que estén atentos y puedan participar con nosotros, porque es la forma como en la iglesia de Dios de La Calera estaremos conectados. Que el Señor les bendiga.